Adolf Hitler. Adolf Hitler fue un político nacido en Austria que se convirtió en el dictador de la Alemania nazi desde 1933 hasta su muerte en 1945. Poseía una habilidad extraordinaria para la oratoria y construyó su carrera política mediante nacionalismo radical, propaganda emocional y la búsqueda de chivos expiatorios. Procedía de una familia trabajadora y pasó años difíciles en Viena, incluso viviendo en la pobreza tras ser rechazado por una academia de arte. Con el estallido de la Primera Guerra Mundial, se alistó voluntariamente en el ejército alemán, donde sirvió como mensajero y recibió la Cruz de Hierro por valentía. Después de la guerra, se unió al Partido Obrero Alemán en 1919, donde sus discursos apasionados llamaron la atención de sus líderes. Pronto transformó el movimiento en el Partido Nacional Socialista. En 1923 intentó un golpe de Estado en Múnich, que fracasó, lo que lo llevó a prisión, donde escribió Mein Kampf, exponiendo sus ideas políticas y raciales. La crisis económica de la Gran Depresión favoreció su ascenso político. En 1933 fue nombrado canciller, y una vez en el poder, eliminó la democracia, prohibió la oposición y se proclamó Führer, consolidando un control absoluto. Impulsó proyectos de infraestructura, pero su objetivo principal era el rearme militar y la expansión territorial. Anexionó Austria, presionó por territorios en Checoslovaquia y en 1939 firmó el pacto Molotov-Ribbentrop con la Unión Soviética antes de invadir Polonia, iniciando la Segunda Guerra Mundial. Su régimen fue responsable del Holocausto, uno de los mayores crímenes de la historia. En 1945, con Alemania al borde de la derrota, se casó con Eva Braun en su búnker de Berlín antes de suicidarse. Reinhard Heydrich. Reinhard Heydrich fue una de las figuras más temidas dentro del régimen nazi. Actuó como mano derecha de Heinrich Himmler y fue uno de los principales organizadores del Holocausto. Incluso Adolf Hitler lo describía como el hombre de corazón de hierro. Nació en una familia de clase media vinculada a la música, pero creció rodeado de ideas antisemitas, en parte alimentadas por las frustraciones de su padre ante rumores sobre un supuesto origen judío familiar. En 1931 ingresó al partido nazi y rápidamente ganó la confianza de Himmler gracias a su talento en inteligencia y contraespionaje, lo que impulsó su ascenso meteórico dentro de las SS. Como jefe de la Oficina Central de Seguridad del Reich, controlaba la Gestapo, la policía criminal y el servicio de inteligencia del régimen, supervisando el aparato represivo nazi. Participó en la organización de la Noche de los Cuchillos Largos, eliminando rivales internos, contribuyó a la planificación de la Kristallnacht y estuvo involucrado en operaciones de bandera falsa como el incidente de Gleiwitz, que sirvió de excusa para invadir Polonia. Heydrich tuvo un rol central en la planificación de la solución final durante la conferencia de Wannsee y supervisó operaciones de exterminio masivo. Como gobernador de Bohemia y Moravia, gobernó con tal brutalidad que recibió el apodo de El Carnicero de Praga. En 1942 fue asesinado por partisanos checos, lo que provocó represalias salvajes por parte de los nazis, incluyendo la destrucción del pueblo de Lidice. Su muerte también contribuyó a que los aliados anularan el Acuerdo de Múnich y garantizó la existencia de Checoslovaquia tras la guerra. Si llegaste hasta aquí, ya sabes más que el 90% de la gente sobre este tema, así que deja tu like. Es literalmente la forma más fácil de demostrarlo. Joseph Goebbels. Joseph Goebbels fue el principal propagandista del partido nazi y uno de los colaboradores más cercanos y fanáticos de Hitler. Su influencia en la manipulación de la opinión pública fue enorme, utilizando censura, cine, radio y noticias fabricadas para difundir la ideología nazi y promover el odio racial. Nació con una deformidad en el pie que le impidió participar en la Primera Guerra Mundial. Inicialmente, soñaba con ser escritor y obtuvo un doctorado en filología antes de unirse al partido en 1924. En 1926, fue nombrado líder regional de Berlín, donde consolidó poder sobre las organizaciones paramilitares locales. Desde 1933, como ministro de propaganda, dominó completamente los medios alemanes.
Utilizó el cine y la radio para difundir antisemitismo, incluyendo producciones como El Judío Eterno, que presentaba a los judíos como seres inferiores. También impulsó la violencia antijudía tras el asesinato de un diplomático alemán en París, lo que desencadenó la Noche de los Cristales Rotos en 1938. Durante la Segunda Guerra Mundial, promovió la idea de guerra total, movilizando a toda la población, incluidos ancianos y niños, para la defensa del régimen. Tras el suicidio de Hitler en 1945, fue canciller del Reich por un solo día, antes de asesinar a su esposa y a sus 6 hijos y luego quitarse la vida. Heinrich Himmler. Heinrich Himmler fue una de las figuras más poderosas de la Alemania nazi y uno de los principales arquitectos del Holocausto. Transformó a las SS, que originalmente eran una pequeña guardia personal, en una organización gigantesca encargada de aplicar las políticas raciales, administrar campos de concentración y dirigir unidades de exterminio. Nació en una familia católica devota y fue un estudiante aplicado con una obsesión particular por las tradiciones germánicas y las teorías raciales pseudocientíficas. Tras la Primera Guerra Mundial, se unió a grupos paramilitares anticomunistas y absorbió propaganda antisemita que marcaría profundamente su pensamiento. Ingresó al partido nazi en 1923 y posteriormente a las SS en 1925. En 1929, Hitler le otorgó el control total de la organización. Bajo su liderazgo, las SS crecieron de manera masiva y asumieron el control de la policía, los servicios de seguridad y el sistema de campos de concentración. Himmler impulsó políticas raciales extremas, persiguiendo no solo a judíos, sino también a masones, gitanos, eslavos y otros grupos considerados indeseables. Incluso promovió programas de reproducción para miembros de las SS, alentando a los soldados a tener múltiples hijos con el objetivo de expandir la raza aria. En 1943 fue nombrado ministro del Interior, lo que amplió aún más su poder sobre las fuerzas de seguridad. Supervisó también las Waffen-SS, unidades militares que combatieron junto al ejército alemán. Participó directamente en la implementación de la solución final, seleccionando Auschwitz como centro principal de exterminio y promoviendo planes de colonización y genocidio en Europa del Este que causaron millones de muertes. Hacia el final de la guerra, al percibir la derrota alemana, Himmler intentó negociar secretamente con los aliados occidentales. Cuando Hitler descubrió esto, lo destituyó y ordenó su arresto. Capturado por fuerzas británicas mientras intentaba esconderse, Himmler se suicidó en mayo de 1945. Si aprendiste algo nuevo hoy, no te lo guardes. Deja tu me gusta en el video y hagamos que llegue a más personas. ¡Sigamos! Hermann Göring. Hermann Göring fue un alto dirigente nazi, comandante de la Fuerza Aérea Alemana y uno de los colaboradores más cercanos de Hitler durante gran parte del régimen. También fue un criminal de guerra condenado. Veterano condecorado de la Primera Guerra Mundial y piloto de combate exitoso, provenía de un entorno privilegiado e incluso tuvo un padrino judío adinerado, una ironía histórica considerando su posterior papel en el régimen. Se unió al partido nazi en 1922 y llegó a liderar brevemente las SA. Tras resultar herido en el fallido golpe de 1923, desarrolló una adicción a la morfina que lo acompañaría el resto de su vida. Cuando Hitler llegó al poder en 1933, Göring acumuló múltiples cargos importantes, incluyendo el de ministro presidente de Prusia. Desempeñó un papel clave en la consolidación del poder nazi y en la eliminación de rivales políticos. Fue responsable de la creación y expansión de la Luftwaffe, la Fuerza Aérea Alemana, que inicialmente tuvo éxito militar, pero fracasó en campañas decisivas como la Batalla de Inglaterra y Stalingrado. Con el tiempo, su influencia disminuyó debido a los bombardeos aliados sobre Alemania que no pudo impedir. Göring también llevó una vida extravagante, acumulando una enorme colección de arte saqueado de territorios ocupados y disfrutando de lujos mientras la guerra devastaba Europa. En abril de 1945 intentó asumir el liderazgo del Reich ante el colapso del régimen, lo que provocó la furia de Hitler, quien lo expulsó del partido y ordenó su arresto. Fue capturado por fuerzas estadounidenses y condenado a muerte en los juicios de Nuremberg, pero se suicidó con cianuro la noche anterior a su ejecución.
Rudolf Hess. Rudolf Hess fue un político nazi de alto rango y uno de los colaboradores más cercanos de Hitler durante los primeros años del movimiento, llegando a ocupar el cargo de lugarteniente del Führer. Nació en Egipto dentro de una familia alemana acomodada y desde joven admiró el Imperio Británico. Sirvió en la Primera Guerra Mundial y recibió la Cruz de Hierro, tras lo cual se involucró en movimientos nacionalistas radicales. Estudió geopolítica bajo Karl Haushofer, cuyas teorías sobre el espacio vital influyeron en la ideología nazi. Participó junto a Hitler en el fallido golpe de 1923 y fue encarcelado con él, ayudándolo a redactar partes de Mein Kampf. Tras el ascenso nazi al poder, Hess obtuvo amplias atribuciones dentro del partido, aunque su influencia fue disminuyendo con el inicio de la guerra. Defendía firmemente las ideas raciales nazis y participó en la implementación de leyes antisemitas. Preocupado por la guerra en dos frentes contra Reino Unido y la Unión Soviética, en 1941 realizó un extraño vuelo en solitario hacia Escocia, con la intención de negociar la paz. Sin embargo, fue arrestado inmediatamente y permaneció prisionero el resto de la guerra. En los juicios de Nuremberg, fue condenado a cadena perpetua por crímenes contra la paz y enviado a la prisión de Spandau. Permaneció allí durante décadas como único prisionero hasta 1987, cuando murió a los 93 años. Posteriormente, sus restos fueron cremados para evitar que su tumba se convirtiera en un símbolo neonazi. Joachim von Ribbentrop. Joachim von Ribbentrop fue el ministro de Asuntos Exteriores de la Alemania nazi y uno de los principales responsables de la política internacional del régimen. Antes de su carrera política, viajó mucho y desarrolló habilidades lingüísticas y conocimientos sobre otras naciones que luego utilizó en la diplomacia. Durante la Primera Guerra Mundial, combatió en distintos frentes y estableció contactos que más tarde serían útiles en su ascenso político. Se unió al partido nazi relativamente tarde, en 1932, pero rápidamente ganó influencia al facilitar negociaciones entre Hitler y líderes conservadores alemanes, lo que contribuyó al nombramiento de Hitler como canciller en 1933. Muchos dentro del partido lo consideraban superficial y poco talentoso, pero su absoluta lealtad a Hitler le permitió avanzar. Fue embajador en el Reino Unido en 1936 y luego ministro de Relaciones Exteriores en 1938. Participó en acuerdos internacionales clave como el Pacto Anticomintern, la alianza con Italia fascista y sobre todo el Pacto Molotov-Ribbentrop con la Unión Soviética, que garantizaba la neutralidad soviética y facilitó la invasión de Polonia en 1939. También tuvo un papel importante en la anexión de territorios europeos y en la presión diplomática sobre otros países. Con el avance de la guerra, su influencia disminuyó a medida que las decisiones militares dominaban la política. Sin embargo, apoyó la declaración de guerra contra Estados Unidos tras el ataque japonés a Pearl Harbor. Fue capturado en 1945, juzgado en Nuremberg y condenado a muerte. En sus últimas palabras afirmó que solo se sentía culpable ante el pueblo alemán por el fracaso de su política exterior. Fue el primer condenado en ser ejecutado en esos juicios. Ernst Röhm. Ernst Röhm fue un oficial militar alemán y una figura crucial en los primeros años del partido nazi. Era uno de los pocos líderes que trataba a Hitler de manera informal, reflejando la cercanía que tenían en los comienzos del movimiento. Se unió al Partido Obrero Alemán en 1919 y ayudó a organizar su brazo armado inicial. Gracias a sus conexiones militares, contribuyó a formar grupos paramilitares que eventualmente evolucionarían en las SA, las fuerzas de asalto del partido. Participó en el intento de golpe de Estado de 1923, pero posteriormente se distanció de Hitler por desacuerdos estratégicos y pasó un tiempo en Bolivia. En 1930 regresó a Alemania por invitación de Hitler y fue nombrado líder de las SA. Bajo su mando, las SA crecieron hasta superar el 1.000.000 de miembros, convirtiéndose en una fuerza violenta que intimidaba a opositores políticos y minorías, contribuyendo al ascenso nazi al poder. Sin embargo, Röhm quería una segunda revolución que transformara la sociedad alemana y pretendía que las SA reemplazaran al ejército regular como fuerza principal. Esto alarmó tanto a los militares tradicionales como a los aliados conservadores de Hitler. Su creciente poder, su radicalismo y su vida personal, incluida su homosexualidad utilizada políticamente en su contra, lo convirtieron en una amenaza para Hitler.
En 1934 fue arrestado y ejecutado durante la Noche de los Cuchillos Largos, una purga que consolidó la alianza entre Hitler y el ejército alemán. Theodor Eicke es un nombre que generalmente evoca imágenes del horror y la brutalidad extrema asociada con el régimen nazi, y fue un principal organizador del sistema de campos de concentración nazi, y un comandante de las Waffen-SS conocido por su brutalidad extrema. Veterano de la Primera Guerra Mundial, se unió al partido nazi en 1928 y ascendió rápidamente dentro de las SS debido a su lealtad absoluta y su carácter implacable, lo que llamó la atención de Himmler. En 1933 fue nombrado comandante del campo de concentración de Dachau, donde implementó un sistema disciplinario extremadamente cruel que luego se convirtió en modelo para todos los campos nazis. Más tarde fue designado inspector general de campos de concentración, reorganizando todo el sistema y creando las unidades conocidas como Cabeza de la Muerte. Estas unidades adquirieron fama por su violencia y jugaron un papel importante en la persecución y exterminio de millones de personas. Durante la guerra, Eicke pasó a un rol militar y formó la división SS Totenkopf, que combatió en distintos frentes y estuvo implicada en crímenes de guerra. Murió en 1943 cuando su avión fue derribado durante combates en el Frente Oriental. Alfred Jodow. Alfred Jodow fue un alto oficial militar alemán que ocupó el cargo de jefe de operaciones del alto mando de las Fuerzas Armadas. Inició su carrera en el ejército bávaro en 1910 y con el tiempo ascendió hasta convertirse en una figura clave dentro de la planificación militar alemana. Participó en el rearme secreto de Alemania, violando las restricciones del Tratado de Versalles, y para 1939 ya era uno de los principales estrategas bajo el mando de Hitler. Estuvo involucrado en la planificación de la invasión de Polonia y posteriormente en campañas militares como las de Dinamarca y Noruega. Tras la caída de Francia, expresó optimismo sobre una posible derrota rápida del Reino Unido. Su influencia continuó durante la guerra, especialmente al firmar órdenes controvertidas como la Orden de los Comandos, que autorizaba la ejecución inmediata de fuerzas especiales enemigas capturadas, y la Orden de los Comisarios, que instruía a las tropas alemanas a ejecutar comisarios políticos soviéticos. Después de la muerte de Hitler, fue designado para negociar la rendición alemana. El 7 de mayo de 1945, firmó la capitulación incondicional de las fuerzas alemanas. Posteriormente, fue arrestado por tropas británicas, juzgado en Nuremberg y condenado a muerte por crímenes de guerra, siendo ejecutado en 1946. Ernst Kaltenbrunner fue un alto oficial de las SS y una de las figuras más importantes del aparato de seguridad nazi. Se unió al partido nazi en 1930 y a las SS poco después, ascendiendo rápidamente hasta convertirse en líder de las SS en Austria. Mantuvo contacto directo con Himmler y desempeñó un papel relevante en la anexión de Austria en 1938, consolidando el control nazi en el país. Tras el asesinato de Reinhard Heydrich en 1942, fue nombrado jefe de la Oficina Central de Seguridad del Reich, supervisando la Gestapo, la Policía Criminal y el Servicio de Inteligencia. Desde esa posición, coordinó deportaciones masivas de judíos desde distintos territorios ocupados, incluyendo Grecia e Italia, además de la liquidación de guetos en Europa Oriental. También estuvo vinculado a operaciones de inteligencia y conspiraciones contra los aliados. Fue el oficial de mayor rango de las SS en ser juzgado en Nuremberg. Declarado culpable de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, fue ejecutado en 1946. Walter von Schirach. Walter von Schirach fue un dirigente nazi que lideró las juventudes hitlerianas y posteriormente fue gobernador de Viena, donde supervisó deportaciones masivas de judíos. Nació en una familia aristocrática con fuertes vínculos culturales internacionales. De hecho, hablaba inglés antes que alemán y tenía antepasados relacionados con la historia estadounidense. Sin embargo, desde joven se sintió atraído por la ideología nazi, uniéndose al partido a los 18 años.
Ascendió dentro de la organización juvenil y en 1933 fue nombrado líder nacional de las Juventudes Hitlerianas. Desde ese cargo, promovió el adoctrinamiento ideológico de millones de jóvenes alemanes, inculcando militarismo, racismo y obediencia absoluta al régimen. En 1940, supervisó la deportación de decenas de miles de judíos vieneses hacia campos de concentración. Aunque posteriormente afirmó haber cuestionado las condiciones de estas deportaciones, en la práctica apoyó plenamente la política. Cuando el Ejército Rojo avanzaba hacia Viena en 1945, instó a la población a resistir hasta el final antes de huir disfrazado. Fue capturado por fuerzas estadounidenses y condenado a 20 años de prisión en Nuremberg. Tras su liberación, en 1966, vivió discretamente hasta su muerte en 1974. Albert Speer. Albert Speer fue el arquitecto personal de Hitler y posteriormente ministro de Armamento y Producción de Guerra, desempeñando un papel crucial en la capacidad de Alemania para sostener el conflicto durante años. Se unió al partido nazi en 1931 y ganó notoriedad gracias a sus diseños arquitectónicos monumentales, incluyendo la nueva Cancillería del Reich. Su talento organizativo en eventos masivos del partido lo acercó rápidamente al círculo íntimo de Hitler. En 1937 fue nombrado inspector general de construcción para Berlín, donde supervisó desalojos de población judía con el objetivo de liberar espacio para el ambicioso proyecto de Germania, la capital mundial que Hitler imaginaba para su imperio. Speer utilizó extensivamente mano de obra forzada en sus proyectos. En 1942, tras la muerte de Fritz Todt, asumió como ministro de Armamento y logró aumentar significativamente la producción militar alemana mediante una reorganización industrial basada en trabajo esclavo, fabricando tanques, armas y misiles como los V2. Tras la guerra, fue juzgado en Nuremberg. A diferencia de otros líderes nazis, evitó la pena de muerte y recibió una condena de 20 años de prisión. Después de su liberación, publicó memorias que lo presentaban como un técnico apolítico arrepentido, una imagen que durante décadas suavizó su reputación. Sin embargo, investigaciones posteriores demostraron que conocía mucho más sobre el Holocausto de lo que admitió, incluyendo su presencia en discursos donde se hablaba abiertamente del exterminio. Murió en 1981 a causa de un derrame cerebral. Martin Bormann. Martin Bormann fue el secretario privado de Hitler y jefe de la Cancillería del partido nazi, una posición que le otorgaba enorme poder al controlar el acceso directo al dictador y gestionar su agenda política. Abandonó la escuela joven y trabajó en agricultura antes de involucrarse en grupos paramilitares nacionalistas en la década de 1920. Se unió al partido nazi en 1927 y comenzó a ascender dentro de la administración interna. Su matrimonio con la hija de un influyente dirigente nazi ayudó a consolidar su posición. Posteriormente, se convirtió en jefe de gabinete de Rudolf Hess, y cuando este cayó en desgracia en 1941, Bormann asumió de facto sus funciones, convirtiéndose en uno de los hombres más poderosos del régimen. Tenía influencia sobre la política interna, aprobaba legislación y promovía medidas represivas contra judíos y pueblos eslavos. Era conocido por su carácter manipulador, fomentando rivalidades entre oficiales para fortalecer su propio poder. También llevaba una vida personal caótica, con múltiples relaciones extramatrimoniales y numerosos hijos. Tras el atentado fallido contra Hitler en 1944, coordinó represalias brutales que resultaron en la ejecución de cientos de personas. Cuando el Tercer Reich colapsaba en 1945, permaneció leal a Hitler hasta el final. Tras el suicidio del dictador, intentó escapar de Berlín, pero durante décadas se desconoció su destino. Sus restos fueron encontrados en 1973, confirmándose que probablemente murió durante la huida. La historia no solo se recuerda, se entiende, porque cuando comprendemos cómo ocurrieron las cosas, también entendemos cómo evitar que vuelvan a pasar.
Si este video te aportó algo nuevo, regálame un me gusta y suscríbete a Explicando Ando. Eso nos permite seguir creando contenido que realmente vale la pena. También quería darles las gracias a ustedes por apoyar al canal con sus comentarios. Y recuerda que si quieres salir aquí junto a ellos, solo debes dejar tu saludo aquí abajo en los comentarios. Nos vemos en el próximo video.